sean los que pueden, descarguen la guía, que es la 7, que ya llevamos, nosotros vamos muy adelantados, muy adelantados con respecto a todos los otros cursos jóvenes, pero vamos en esta guía 7, que el objetivo de esta es localizar información explícita en una narración, porque si bien nosotros lo hicimos en el primer semestre, cuando revisábamos los gráficos, ¿se acuerdan? Cuando revisábamos información distinta y buscábamos y localizábamos y nos devolvíamos al texto y mirábamos la pregunta. Bien, pero ahora lo estamos revisando en textos literarios o ficción, ¿no es cierto? En lo inventado, películas, series, etcétera. Ahí, ¿cómo buscamos la información específica? Lo hacemos también usando estrategias, que principalmente van por el lado del subrayado, de devolverse al texto, marcar lo que es importante, el conflicto que ya vimos anteriormente, las palabras que significan lo mismo y están dichas de otra manera, seguir esa misma estrategia que usamos antes. La estrategia, acuérdense que estrategia es la forma como yo hago algo, la forma en el paso a paso que yo sigo para comprender en este caso un texto, porque si bien algunos lo pueden hacer en forma automática, después cuando logran incorporar todas las estrategias, la asimilan y la tienen, ¿no es cierto?, de manera automatizada en su mente. Hoy día nosotros estamos en un proceso para que ustedes luego lo puedan hacer así y la hagan con lecturas rápidas y absolutamente comprensivas. Entonces, ahora, mire, vamos a revisar para localizar información explícita. Nos vamos a fijar principalmente en un elemento del texto literario, que son los personajes. Si bien tenemos al narrador, que es una voz que decíamos que está presente en ella, otro elemento que no puede faltar en ningún texto literario es el personaje, que principalmente nosotros lo describíamos cuando vimos el conflicto entre protagonista y antagonista, es decir, el personaje que aparece en todas las acciones del relato y aquel personaje que se le opone en esa lucha de motivaciones que tienen en un conflicto narrativo. Entonces, los personajes en la narración. Acá dicen, los personajes, la narración es un relato de sucesos de carácter ficticio o imaginario, protagonizado por personajes. Mira, vamos a ir subrayando personajes porque así lo mismo lo subrayan ustedes. Los personajes son aquellos que realizan acciones, tienen sentimientos e ideas, además de problemas y situaciones que deben resolver. Lo podemos describir física y psicológicamente. Siempre, chiquillo, puede aparecer incluso un personaje que no te dé muchas características físicas, pero uno a medida que va leyendo se va dando cuenta si este personaje es joven o de más adulto o es un niño, sin que te lo indiquen así claro, que es joven, tiene 20 años, y es rubio, blanco. A veces no te lo dicen, pero las mismas acciones que van diciendo los otros personajes y el mismo contexto, uno puede ir imaginándose. Y lo realmente importante es lo psicológico. En lo psicológico, cómo actúa, cómo resuelve, cómo se enfrenta el personaje a las distintas situaciones. Uno ahí sabe cómo es, si tiene personalidad, no tiene personalidad, si es tímido, si es extrovertido, si es tranquilo, si es más activo o hiperactivo, si es honesto, si es un personaje que va por el lado de la ilegalidad, del delito, lo podemos ir, ¿no es cierto?, identificando y nosotros sacando esos conceptos, extrayendo esos conceptos que hoy día vamos a verlo explícitamente, hoy día lo vamos a ver porque está ahí, no nos tienen que decir nada ni no tenemos que inferir nada, pero también muchas veces inferimos todas sus características dependiendo de lo que nos dicen nomás.
Ya, ahí están, dentro de los personajes, tenemos a los personajes principales, son los que tienen mayor importancia, eso es, mayor importancia en el relato, en relación con su, perdón, en relación con su objetivo o deseo. Giran todos los acontecimientos y todos los demás personajes. Como lo digo yo, es el que aparece más. ¿Ya? Yo lo digo de esa manera para que lo entiendan. Es el personaje que aparece más. ¿Ya? Secundarios tienen una menor importancia en el relato y su función es ayudar, influir o incluso dañar o perjudicar al personaje principal. Mira, después tenemos al antagonista, que es como un personaje secundario también. Este personaje es la fuerza opuesta al protagonista, ¿no es cierto? Es la fuerza opuesta al protagonista, que es el personaje principal. Personaje principal y protagonista es lo mismo, chiquitos, ¿ya? Por este motivo, le ocasiona problemas deteniendo el logro de su meta. El que es, como decíamos, el rival en una relación amorosa, es el que está, ¿no es cierto?, el que no quiere que logres algo, puede ser el otro personaje, pero siempre este antagonista va a tener menos, menos presencia que el principal, ¿ya? Entonces este lo deberíamos poner que el principal en una categoría secundaria, pero identificarlo también como antagonista. Y los incidentales, ¿se acuerdan cuando veíamos, hicimos el análisis del libro en el semestre pasado? Yo les decía que lo principal es que me dijeran y me hablaran de los personajes principales, secundarios, y los incidentales, si los nombraban, que fuera así muy general, porque es el tipo de personaje que aparece una vez en el relato. No se sabe nada sobre su vida o sus deseos. Su misión es entregar una información vital para la historia y luego desaparece. Por ejemplo, el mensajero que entrega una carta con valiosa información y luego se retira. Aquí, que aparece una vez en el relato. ¿Se fijan? Eso es lo importante. Ese es el incidental, porque todos los otros serían, cuando hablan el pueblo, cuando hablan cosas así, sería el personaje secundario. Y aquí tienen un afiche, chiquillos, que yo creo que la gran mayoría conoce alto el Avenger, y el Iron Man, ¿no es cierto? Los personajes que todavía, no sé si hay una película más, ustedes conocen a Iron Man, que trata de salvar el mundo de una amenaza bélica. Este personaje que uno lo ve, amigo del Hombre Araña, ¿no es cierto? De todo. Después está el socio de Iron Man, que desea vender el mundo, armas nucleares muy peligrosas a personas malvadas. Ahí está la novia de Iron Man, que le ayuda, cuida y aconseja. Y está el amigo de Iron Man, que conoce su secreto y le ayuda a ejecutar su misión. Me lo sacaron de ahí y miren, yo les bajé, bueno, les tengo aquí para que se acuerden. No sé si a alguien le gusta este tipo de película, pero para que se puedan, no se vayan, chiquillos, tengo los 18 aquí en clases. Estos 18 yo paso la lista al final, entonces no tengo tanta memoria para acordarme de quién está. Ya, entonces son 18 los que están, a ver si alguien más se incorpora. Les bajé, les tengo aquí espérate, ¿dónde está? Que les di recién. Esto lo vamos a bajar porque es la clase que di recién. Espérense. Y voy a ver. Aquí, espérate, ¿dónde está? Aquí tengo el aire. Entonces lo vamos a agrandar y para que se acuerden, no sé, o sepan más o menos de qué se trataba la película de este grupo que son del Marvel, parece, Marvel Anime, que son tan muy populares, ¿no es cierto? Muy populares, yo me acuerdo haber visto una o dos de estos.
ser temido o respetado. Y yo digo, es mucho pedir ambos. Por la paz. Tony Stark. Estás construyendo Stark. Son de felicidad. Odio buscar trabajo. Se acabó. Inicia la interfaz visual. ¿Qué pasó? Me abrieron los ojos. Quiero proteger a las personas. Sí, eso es bueno. ¿Sabes qué? Pone un poco de rojo metálico. Ya llegó la hora. Seamos honestos, no es lo peor que he visto hacer. Profe, tengo una pregunta. Acerca de que yo soy una Estoy especie de... terminando el trailer, espérate. Pero dime, Joaquín. ¿Por qué está moviendo el de Iron Man? Porque, mira, ¿no te fijaste el afiche? Ah, sí, 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 sí. Por eso yo le dije para que me recordaran ahí el afiche, míralo, recordaran de qué se trataba el Iron Man. Ya lo tenía que hacer. Y que ahí vamos a identificar después. No tengo el tipo de héroe. Ya era eso, chiquillo. Principalmente se lo mostré porque tienen que ustedes reconocer los tipos de personajes que nosotros estamos revisando hoy día. Si bien yo les presenté acá, estamos en la guía que nos muestra, ¿no es cierto? Pero también para que se hagan una idea y puedan ver, ahí en el YouTube también está la película completa. Si a alguien le gusta este tipo, no sé si está completa, porque a veces dicen que está completa y no está nada completa. Entonces, si alguien lo puede ver, que son estos personajes que nosotros hemos reconocido en varias de estas sagas de películas. Y según esto, chiquillos, clasifica los personajes con la información que teníamos adelante. ¿Quién es el personaje protagonista o principal? ¿Quién me puede decir? Iron Man. Muy bien, pero deja anotar para que. Aparecían todas Iron Man, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay mucho que. Ya. Después, ¿quién es un. Vamos al tiro con el. Mira, ahí miren ahí. Miren los personajes. ¿Quién es el personaje antagónico? Pongamos al tiro el antagonista. ¿Quién es el antagónico? El enemigo. Ya, el enemigo. Pero de estos cuatro que están acá, ¿quién es? El socio. El socio. Antagónico, socio. Socio. Voy a decir, espérense que ustedes saben que mi computador lo tiene. A ver. Ya. Socio. Y secundario, porque aquí no tenemos incidental. ¿Quiénes nos quedarían? A ver si se acuerdan. A ver, antes de mostrarles. ¿Quién serían los secundarios? Usted tiene la guía ahí, pues chiquillo. Que la tenga. ¿Quiénes son los secundarios? Ahí está. ¿Quiénes son los secundarios?
La esposa y el amigo. La esposa del amigo, ya. La novia, porque todavía no se casan, parece. La novia y el amigo. Aquí no hay incidentales porque, como dijimos, el incidental tiene que aparecer una vez y absolutamente incidental, que en el caso ahí sería todo eso que estaban de extras, ¿ya? Que podría haber alguien haber dicho algo, lo que estaban ¿no es cierto?, que aparecían montones en esas batallas, etcétera, ellos podrían ser incidental, pero muy bien en este reconocimiento, chiquillos, lo tenemos claramente, el principal es el que aparece más, el antagónico, el que se opone, siempre en estas películas son como muy obvias, ¿no es cierto? El malo de la película, ¿no es cierto? Y los secundarios, los que ayudan, y puede haber un secundario también que se oponga, porque cualquier personaje que ayude, porque a veces muchos de los personajes que son el antagónico tienen sus secuaces, y en esos secuaces también son secundarios, pero van en contraposición de lo que quiere el protagonista, que era la motivación de era salvar al mundo, ¿no es cierto? Ver que no se destruye. Entonces, ahora vamos a leer un cuento chiquitito, jóvenes. Vamos a ir reconociendo a los personajes y vamos a ir buscando información explícita. Quiere decir que la tenemos que encontrar en el mismo texto para que responder la pregunta. Aquí es muy importante, ¿se acuerdan que yo les contaba antes? Saber lo que nos preguntan, es decir, marcar la palabra clave o nuclear de la pregunta para ahí poder localizar sin mayor problema. Se llama La Mesa de la Abuela. Mira, después vamos a hacer un comentario porque fue justo ayer o antes de ayer que pasó algo también con esto. La Mesa de la Abuela. Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola. Así que vivía con su hijo, su nuero y su nieta. Día tras día, la vista de la anciana se enturbiaba y su oído empeoraba. Y a veces, durante las comidas, las manos le temblaban tanto que se le caían los alimentos de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle botar la comida en la mesa. Y un día, cuando la anciana dio vuelta a un vaso, decidieron terminar con esa situación. Ya, entonces, ¿quién diríamos que es la protagonista, chiquillos? Para que vayamos marcando. ¿De quién se habla? A la abuela. De la abuela. Veamos dónde está la abuela. Ahí la nombró ahí, espérate. Después no la nombramos, aparece, ¿cierto? Aquí la nombramos bien. También tenemos el hijo y el esposo, que son otros personajes. Pongamos que estamos viendo los personajes. Mira, lo tenemos ahí. ¿Qué pueden ser? Pongámosle con otro color. Ay, no, no, pero no quiero rojo. Porque se va a confundir como que es protagonista. Pongámosle azul. No, no se ve nada azul. Sí, algo se ve. Algo así. Con otro color para que no lo confundamos como protagonista. Le instalaron una mesita aparte y le hacían comer allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás con sus ojos enturbiados por las lágrimas. A veces le hablaban mientras comían, pero habitualmente era para llamarle la atención, cuando se le caía un plato, un trozo de comida o un tenedor. Aquí a ella hay una inferencia léxica porque le pusieron una mesita junto, como a los niños a veces le ponen mesita para que no les molestara cuando almorzaran. Una noche, antes de la cena, la niña, aquí apareció otro personaje. También esto se va a poner con azul. La niña de la casa jugaba en el suelo con sus bloques de madera y parecía muy entusiasmada en una construcción. El padre se acercó y le preguntó qué construía. Estoy construyendo una mesita para la mamá y para ti, dijo ella sonriendo, para que puedan comer a solas en el rincón cuando yo sea mayor.
Así no me molestaré cuando a ustedes también se les caiga la comida. Los padres la miraron sorprendidos un instante y de pronto rompieron a llorar. Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde ese día, ella comió con el resto de la familia y su hijo y su nuera dejaron de enojarse cuando a ella se le caía algo de cuando en cuando. Entonces, chiquillo, esta es una típica situación que la solucionaron muy bien en este relato, pero en otras situaciones a los adultos mayores no se les tiene muy visibilizados, po. No se les tiene si bien los mayores van perdiendo algunas de las capacidades que tiene la juventud y que tiene el hombre adulto, obviamente antes fueron capaces y si están ahora los adultos de tal forma, es porque ese anciano algo hizo para que estuviera así. ¿Qué significaba? La única palabra que había aquí extraña era enturbiaba, que empañaba. Día tras día la anciana se enturbiaba, es decir, se le empañaba. ¿No han escuchado que los ancianos, alguien conoce alguna enfermedad que viene a la vista cuando son adultos mayores? ¿Alguien ha escuchado alguna? ¿Cómo fue, profe? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna enfermedad a la vista que muchos adultos mayores se operan? Bueno, muchos adultos ya tenemos lentes, pero también ustedes, algunos también usan anteojos, entonces eso no es tan raro. Pero sí enfermedades que son propias del adulto mayor, que a veces lo operan. Nadie tiene un abuelo, abuela o un adulto mayor que se ha operado de algo a la vista, que es muy típico. Mi abuelo está ciego. Está ciego, mira. ¿Y por qué no sabe exactamente? Le pegó una rama en el ojo. Ay, le pegó, ya, ese fue un trauma. Entonces un trauma. Pero entonces ve por el otro o los dos. Se le secó un ojo y después se le fue secando el otro y hasta que ya quedó ciego. Pobrecillo, pobrecillo. Bueno, ¿y a tu abuelo vive con ustedes o no? ¿Cómo, profe? ¿Vive con ustedes tu abuelo? Sí, po. Ya. Y lo cuidan, supongo, ¿no es cierto? Hace sus cosas él. Ya, puede. Ya, puede, qué bueno. Ya, pero ustedes igual están atentos. Están atentos, Sí. claro, para que no le vaya, ¿no es cierto? Porque el salir, sobre todo, debe ser complicado. Y no, pues las enfermedades que yo les comentaba, típicos del adulto mayor de los ojos, son, no sé si habían escuchado alguna vez catarata o glaucoma. Eso le dio, parece. Sí, Ah, catarata. catarata, ¿no es cierto? Catarata que se les pone una tela ahí y muchos van al consultorio todos los meses porque necesitan unas gotas y incluso algunos, no sé, nunca ha ido al médico para ver si le pueden operar, Joaquín. Mi abuela sobre eso. Ya, sí, Sí, pues. profe, sí lo llevaron, pero como estaba tan viejo, dijo que para qué si lo iban a operarlo ya muy viejo y no servía de nada y ya. Ay, pero igual, pues entonces, ¿cómo? Y Pucha. tiene como 90 y no sé cuántos años. Pucha, pero igual si hoy día, mira, ayer escuchaba que una persona había muerto, un tipo importante de la política, y había muerto a los 104. Porque hoy día la esperanza de vida, chiquillo, es cada vez mayor, po. Entonces, cada vez dicen que en 10 años más ya van a haber muchos más viejos de los que hay ahora, po. Si hoy día hay un 10% de ancianos, más adelante van a haber un 15, un 20, un 30% de ancianos y muchos de esos ancianos tienen que ser activos, po. Hay que tener una buena calidad de vida, po. Ojalá que sean lo mejor, porque estar viejo, enfermo y que no se pueda es como un poco triste. Pero si el anciano tiene un buen cuidado y puede desarrollar actividades que sean
que sepa hacer bien. A veces una abuela es la que mejor cocina y ella va a ser siempre la cocinera y hay que dejarla que lo haga siempre, o la que teje, o la que, no sé, y las condiciones hay que propiciar para que su estado físico y emocional sea lo mejor. Les comentaba porque alguien vio el agente topo, chiquillo, o sabe lo que es el agente topo. ¿Alguien tiene alguna noticia del agente topo? A ver, por si alguien me pone en el chat. El agente topo, ¿alguien lo vio? ¿Sabe qué es lo que es? Los mensajes son las cataratas, sí, eso me lo puso alguien, las cataratas. Bien, ¿qué me lo puso? La Isidora, muy bien. Es una película, Víctor, muy bien. Y más que una película, o menos, pero no más que una película, es un documental, un docu-película, porque parece película, ¿no es cierto? ¿Verdad? Incluso la vieron primero, yo la vi en Netflix y después la vi incluso en la televisión, donde muestran a un anciano, tenía que ser una persona de más de 80 años, que la contrataban como un investigador privado para que fuera a un asilo y en ese asilo viera quién era el que robaba. Entonces, este abuelo que primeramente no se manejaba para nada con el teléfono, el internet, pero incluso aprendió a mandar audio y estar en contacto permanente con el investigador, pero también ahí cuando entró, ¿no es cierto?, como camuflado al asilo de ancianos, se vio una situación que, si bien es una ficción ese documental, pero que uno también ve hoy día, que muchos ancianos en los asilos están ahí, están casi abandonados porque la familia, algunos los van a ver harto, pero otros los van a ver tarde más y nunca. Muchos se le tienen, que era medio cómico, tienen algunas mañitas que se acentúan con la edad, porque había una viejita que era la que a veces se llevaba las cosas de otros compañeros y compañeras y la guardaba, pero la soledad, ¿no es cierto?, el abandono, porque sus abuelos en general estaban bien, porque no se les veía sin tocar ningún tema económico, sin tocar ningún tema de que no tuvieran para comer o estar bien físicamente, etcétera, porque ahí no había ningún maltrato, no se mostraba maltrato, pero sí esa carga emocional, que el estar solo y abandonado sí te puede provocar una muerte más rápida, te puede provocar, ¿no es cierto? Y ahí se veía también como algunos personajes morían, alguna abuelita moría y con